Como cada madrugada, a la 1 de la mañana de Miami, 2 de la mañana de Venezuela, estamos en contacto con Noel Alejandro Leal para saber con qué noticia nos viene esta semana, porque es lamentablemente una triste caja de sorpresas donde siempre hay algo nuevo y no precisamente agradable. Muy buenas madrugadas, Noel. Hola Jenny, muy buenas madrugadas, profesor, y a todos los que nos escuchen. Muy buenas madrugadas. La semana pasada nos hablaste del desastre que se está haciendo en la minería, y disculpa que empiece con esto, pero fue algo que me golpeó bastante duro. Cuando leí que el ELN y la disidencia de la FARC controlan las minas de coltán, de oro en Venezuela, pero lo que me aterró es que la explotación ilegal mueve cerca de 10 millones de dólares al mes. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, y son números que se pueden quedar cortos en la historia. Hace ya años, nosotros aquí, antes de que el gobierno empezase antes de que empezase a hacer público el término arco minero, porque el coltán supuestamente no quedaría dentro de la estructura de lo que es el arco minero, ya nosotros habíamos hecho advertencias sobre lo que estaba sucediendo con el coltán y la participación de la guerrilla, en lo particular del ELN, en esa acción. Entonces, son ya años en eso, ¿no? Y en aquel tiempo alertábamos sobre lo importante que era el manejo temprano con respecto al coltán y hacerlo de una manera muy eficiente, y que no lo íbamos a lograr hacer nunca dentro del paquete de lo que significa hacerlo correcto si existe una organización comercial, una organización criminal como el socialismo en el poder, mientras esté eso sucediendo. En aquel tiempo ya nosotros habíamos conversado sobre el ELN y la participación de ellos en eso. Y durante ese entonces estábamos hablando de coltán específicamente en las fronteras del estado Amazonas con Colombia. Eso ya hace mucho rato se expandió. Venezuela, entre sus bendiciones que le hacen daño, está tener quizá una de las reservas mundiales de coltán más importantes. Y en el hecho de que aquí no existe ley, hace que se evoque lo que es la guerra del coltán que existe en el Congo y lo que sucede con respecto a eso. Y eso es más financiamiento para el ELN, más financiamiento para esa estructura criminal que puede disfrazar esos 10 millones de dólares por ingresos de coltán dentro de una inmensa factura de lo que genera por narcotráfico. Entonces se hace ese número, por eso es que ese número se pierde dentro de la inmensa cantidad de lo que significa el ingreso que ellos tienen ya por narcotráfico, y todo eso va preparando los procesos que van a quitarle estabilidad tanto al gobierno actual de Colombia y matan la esperanza de futuro en Venezuela si no se hace lo correcto. Sí, estamos hablando de millones y millones de dólares en ingresos, y estamos hablando de que que la minería que están haciendo de coltán, que tiene que ser a cielo abierto para que pueda ser efectiva, viene a generar también uno de los procesos de destrucción ecológica más grandes que vaya a vivir la historia de América. Wow, es durísimo. Yo pensé que no era tan terrible, pero no, cuando lo indicaste ya varios programas atrás venís hablando de esto, y uno empieza a leer un poquito, realmente asusta. Asusta, Jenny, y asusta en tantos sentidos, porque hay que entender todo el potencial de lo que tiene Venezuela y la maldad salvaje de lo que esta gente vive haciendo, lo que hace el socialismo en contra del país.
dado que el coltán, la minería de coltán es un secreto, eso no existe, no está sucediendo en Venezuela, en la zona del sur de Venezuela donde se está explotando. Ahora se están haciendo estudios porque se consiguió aparente evidencia de coltán en el estado Mérida, en una zona que se llama Bailadores. Son unos pueblitos hermosos que quedan en esa zona de los Andes venezolanos. Son unos lugares para soñar, ¿no? Es esa parte de Venezuela que, 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 que trae tiene frío, esa parte de Venezuela donde nosotros tenemos nuestros climas más fríos. Estamos hablando donde está el Pico Bolívar, donde está el teleférico más alto y largo del mundo, donde Venezuela tiene otra de esas cosas especiales para admirar y disfrutar. Bueno, esta gente está empezando a hacer estudios sobre sobre la realidad de la existencia de coltán en la zona, el porcentaje, la calidad, el tipo de minería a efectuarse. Y como con están haciendo ruido a propósito para que se entienda de que ese va a ser el lugar de la minería de coltán, no lo que se están robando por el otro lado. Pero eso destruiría estos pueblitos de ensueño. Sí, igual que se está destruyendo el Amazonas. Por eso es que sería como generar el escándalo allí para que no miremos lo que está sucediendo abajo, lo que está sucediendo en el sur del país, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo ya. Vale. Tú sabes que me sorprendió una noticia en el sentido de que Inglaterra no le va a entregar a Maduro el oro que tienen, que son 550 millones de dólares. Porque según aquí veo, son las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura chavista, pero también Maduro, y creo que todos los oyentes tendrían que remarcarlo y enviarlos a sus distintos amigos, porque para eso estamos, para contribuir de una manera para que se escuche la voz en contra de Maduro y en contra de estos criminales, de estos ladrones, por decirlo de una manera clara. Recuerden ustedes que ellos no están aprobados por un gobierno venezolano. Ellos robaron el gobierno de los estados venezolanos y son ladrones de todas las riquezas venezolanas. Y yo no creo que ningún país con un sentido lógico pueda creerle o pueda hacer negocio o pueda hacer contratos con criminales y con individuos que no están elegidos por el pueblo venezolano. Sí. Por consiguiente es una buena arma para que se escuche bien a nivel mundial de que estos ladrones usurparon el poder, no tienen el poder de negociar bienes de Venezuela. Así. Y me parece muy bien que lo haya hecho o lo haya notado un país europeo, lo haya hecho Estados Unidos a través de nuestro presidente Trump, no a través de otros, sino a través del presidente que se la está jugando para defender la libertad y la democracia y defender contra el socialismo aquí en los Estados Unidos, para poder darnos cuenta que nadie puede hacer negocios con estos criminales que usurparon el poder. Pero hay que decirlo, hay que recordarlo, hay que decirle a cualquiera que va a hacer negocio que cualquier cosa que hagan, es muy probable que cuando cambie este gobierno no va a ser válido ninguna cosa que hayan hecho dentro del gobierno de Maduro. El mensaje que manda este banco de Reino Unido va acorde precisamente con lo que usted señalaba, con las sanciones impuestas a los Estados Unidos, en específico en el área de oro. También hoy vuelve a correr ya la información clara de que todo norteamericano, todo estadounidense, empresa estadounidense que haga algún tipo de negociación con Venezuela en el rama del oro será sancionada. Es un veto. O
frente a lo que se viene haciendo con el oro en Venezuela. Hablábamos de los ingresos que utiliza el chavismo en la depredación de Venezuela. Hablábamos, claro, que iba mucho más allá del petróleo, hablábamos sobre el narcotráfico, hablábamos sobre el oro, hablábamos del oro en las negociaciones con Turquía, hablábamos del oro y de ese todo esto está de la mano de aquel concepto de los diamantes de sangre. Bueno, aquí tenemos un gobierno que protagoniza todo ese libreto, yéndonos mucho más allá de los diamantes, que también está en ese paquete. Pues tenemos el oro, tenemos el coltán, tenemos el narcotráfico, forma parte de ese esquema de diamantes de sangre, porque la guerra que produce el narcotráfico, esa guerra que vive México, esa guerra que vivió Colombia y aún se vive quizá a menor intensidad o escondida, y durante muchos años estuvo oculta bajo la ideología política, bajo el esquema de que organizaciones criminales como la FARC o el ELN o el M-19 en su momento buscaban algún tipo de reivindicación social en nombre del socialismo. Lo único que hacían era matar a su país. Esa guerra se vive en distintas dimensiones en el país también. En Venezuela esa guerra ha dejado toda clase de víctimas en todo tipo, también escondidas bajo, la gran mayoría de ellas escondidas bajo los números de la inseguridad. Pero forma parte de esa guerra, de ese mar de sangre en el que el socialismo ha bañado a Venezuela. Entonces esta acción prudente por parte del gobierno de Reino Unido de evitar, de estimular que se tomen ese tipo de acciones para que el régimen de Venezuela, en el caso particular de hoy Maduro, pueda tomar ese dinero para seguir financiando, cómo seguir haciendo daño, no solo al pueblo venezolano, sino más allá de nuestras fronteras. Eso es importantísimo y es algo que el venezolano tiene que aprender a entender sobre qué es lo que va quedando de Venezuela hoy en el mundo. Porque esto nos va enfrentando a realidades que el venezolano no entendía, y una realidad que está enmarcada dentro de la palabra soberanía. Cuando nosotros le venimos explicando desde hace mucho tiempo que el chavismo entregó nuestra soberanía en todos los sentidos, que por eso tenemos ELN, FARC, por eso que tenemos físicamente nuestra soberanía en entredicho en esas organizaciones criminales, sino también con la presencia más allá de cualquier contrato, más allá de cualquier cosa, tanto china como rusa, como iraní. Lo que el chavismo hizo fue entregar nuestra soberanía en todo sentido, ¿no? Y parte de nuestra soberanía está en esas reservas en oro. Esas reservas en oro hoy pueden ser apropiadas y no en contra de Venezuela, que eso es lo más importante entender por parte de muchos venezolanos, que va a caer en la manipulación política del discurso por parte del gobierno. Hay que recordar que este gobierno sectores de esta oposición acompañaron al gobierno cuando aquel decreto de Obama de que Venezuela era una amenaza. Aquí muchos miembros de la oposición se sumaron y firmaron las carticas que hacía el gobierno en ese sentido, y consiguieron aplausos por parte de un sector del país. Es decir, la capacidad del gobierno que tiene para manipular su discurso y conseguir que sectores de la oposición vayan de la mano de él para poderle mentir más a la población y generar un odio a los que están intentando hacer algo en pro de Venezuela, es muy, muy grande. Lo que se está haciendo ahorita al intentar ponerle freno al salvaje apetito del chavismo por todas nuestras riquezas es algo correcto, y el país tiene que aprender mucho sobre eso, aprender de cómo se vive dentro del concierto de las naciones, qué es lo que sucede cuando te sales y juegas contra las reglas de lo que es correcto dentro de lo que es el mercado, dentro de lo que es el respeto a los derechos humanos, dentro de todo lo que es lógico.
lo que nosotros estamos viviendo hoy es simplemente esa minería a cielo abierto de lo que antes estaba sucediendo dentro de Venezuela de una manera oculta, dentro de lo que vendría a ser la minería bajo tierra. Pero lo que estamos viendo es eso, es esa depredación de Venezuela de manera salvaje, que hoy es tan evidente que ya no queda más nada sino ese tipo de acciones por los momentos para poder seguir avanzando en el estrangulamiento del régimen, para poder darle en algún momento la reacción necesaria para poder hacer que Venezuela recupere su camino. Fíjate que aclarando al público que esto es lo más importante, que le den informaciones, porque parece que muchos medios no dan información. Exactamente. Y quiero decirte que Rusia está vendiendo los bonos de los Estados Unidos, igual que está haciendo China, Sí. para poder de esta manera perjudicar a los Estados Unidos. Y que están tomando o consiguiendo recursos de oro. Ya creo que le compró a Venezuela alrededor de unos, podría decirte la cifra exacta que ya le compró Rusia a Maduro, porque el dinero lo tiene él, no lo tienen otros, sino es Maduro, no es el gobierno de Venezuela, y anda por el orden de los 92,2 millones de toneladas de oro. Uh-huh. No, 92.2 toneladas, pero Sí, Ujú. 92 puntos de oro, Uh-huh. que de esta manera Rusia está acumulando sus reservas en oro, que ya tiene como 2.000 toneladas, y esto lo dice la misma Unión Soviética. Uh-huh. o sea que la negativa de devolver el oro a Venezuela también amenaza los intereses de Rusia. Sí, Por supuesto, si Rusia lo iba a comprar. y todo está bajo Es ese por esquema, Rusia. y todo está bajo ese esquema que existe y que ahora ha tomado mucho cuerpo, de hacer una lucha contra la moneda, contra el dólar, hacer una lucha contra el dólar, hacer una vuelta al patrón oro, siguen con un sueño viejo de que hay que frenar la hegemonía norteamericana, la hegemonía de los Estados Unidos, y creen que la mejor manera de hacerlo es ahora atentar contra el proceso económico, ¿no? El mundo gira, todavía durante años la sangre del mundo fue el petróleo, ¿no? Hoy la sangre del mundo cambió, la evolución hace que las principales empresas del planeta sean en base a tecnología, y esa apertura del negocio y el desarrollo chino hace que se vea la posibilidad de salir de ese ingrediente, de esa máquina que hablábamos, hablábamos con más fuerza la semana pasada con respecto a la economía y el petróleo. La economía se diversificó y entonces se ve esa oportunidad de ese juego. Y se pretende quitarle el patrón dólar a la economía global para poder debilitar el poder de los Estados Unidos. Creo que si cualquiera con un poquito de detenimiento se pone a pensar un momento frente a esa situación y piensa más allá de los intereses y de los numeritos en sí, el proceso de destrucción de la economía de los países que no tienen músculo propio para poder avanzar, que no tienen cómo poder estabilizar sus economías a partir de procesos económicos lejos del oro. Cuando su negociación pasa a ser dentro del mercado de nuevo un proceso de trueques, porque no todo el mundo tiene acceso al oro, porque no todo el mundo tiene cómo generar ese tipo de reservas. Lo que vamos a vivir en pérdidas humanas a nivel global es una cosa salvaje, ¿no? Es realmente absurdo. Nada más el planteamiento es realmente absurdo. Hay que sacar mucho las cuentas, y por eso es cuando ahí uno detalla sobre esa importancia, y viene parte del reflejo de lo que también hablábamos en semanas pasadas, de cuando permanece un régimen como este en un país con el potencial y las riquezas que tiene Venezuela, es dejar las puertas del infierno en Venezuela. Y es una puerta del infierno que abarca mucho más al asunto que el asunto venezolano y a los venezolanos.
se hace mucho daño. Hemos hecho ya muchísimo daño. La responsabilidad del venezolano ha permitido esto, y esa irresponsabilidad del venezolano ha hecho que Venezuela participe de esta manera tan negativa dentro del proceso global, dentro de ese concierto de las naciones que siempre hablamos. Entonces este desastre que vemos hoy y este susto por parte de los que querían seguir el juego, de seguir sacándole a Venezuela hasta todo el piso, pues toda la oportunidad de poderse medio levantar, es grave, y el venezolano está muy lejos de entenderlo, ¿no? El venezolano sigue creyendo tonterías y tonterías que nos llevan de fracaso en fracaso. Ahorita en Argentina próximamente será la cumbre del G20. Y la noticia que más suena en Venezuela no es la cumbre del G20, la noticia que más se escucha en Venezuela es sobre la contracumbre. La contracumbre que está ya organizando el entorno de Cristina, el entorno de Dilma, todo lo que fue gobierno en Latinoamérica, todo lo que llevó a nuestros países a estos fenómenos actuales, todo lo que es el Foro de Sao Paulo. Y vale la pena recordar en aquel momento de aquella cumbre del ALCA en Argentina, gobernaba el presidente George Bush, lo avanzado que estaba ese proceso, que si bien ese tratado obligaba a muchos países latinoamericanos a afrontar unas cuestas bastante altas, en el caso de Venezuela ese tratado lo que traía era básicamente beneficios, porque nuestro primer punto de negociación, que era el petróleo, quedaba fuera de ese tratado. Es decir, nosotros lo que más obteníamos de ese tratado eran beneficios. Y el aporte de Venezuela técnicamente quedaba fuera del juego por ser petróleo. Para Venezuela era eso una cosa importantísima, aparte de que eso hubiese sido un gran cinturón, una gran camisa de fuerza al chavismo. Por eso es que Chávez se movilizó con tanta fuerza en aquella contracumbre. Fue y protagonizó un show absurdo en un estadio en Argentina, financió movimientos de protesta durante esos años, durante ese episodio de protestas violentas en Argentina. Generó todo un proceso de generar malestar y aumentar ese sentimiento anti-yanqui. Y eso dejó sus consecuencias, pues dejó una consecuencia de que Latinoamérica no creciese, de que Latinoamérica no pudiese tener ningún tipo de unidad económica real, el proceso de que el chavismo se pudiese sustentar, y mató una posibilidad gigantesca de desarrollo de los pueblos, de desarrollo y crecimiento real en procesos económicos. Es terrible lo que ha hecho el socialismo todos estos años contra nuestros pueblos, ¿no? Y es terrible cómo eso queda sin entenderse aún dentro de la conciencia del común de la población. Fíjate que todo lo que la gente no se le dice, que es lo tristísimo, porque siempre se jugaron las reservas de Venezuela como garantía de préstamos. Y menos mal que ese oro se mandó para Londres, porque en este momento va a quedar salvaguardada para en caso que tengamos que rearmar el país. También, y lo mismo pasó en otras épocas. O sea, siempre el oro solapadamente se usaron como reservas para créditos que después tenía que pagar el país. Y eso es lo que Maduro está buscando. No tiene dinero, o el dinero que tiene está afuera y es de él, no es del país, porque eso es dinero que él robó ya, y todo su secuaje. Y necesitan más préstamos para que el país quede endeudado cada vez más. Pero sigamos. ¿Qué otra noticia hay en cuanto a que notas tú que se está haciendo a nivel o latinoamericano o a nivel mundial referente a los acontecimientos en Venezuela? ¿Hay alguna información que se está gestando?
Hay algo que es muy importante que también está lejos del entendimiento del venezolano en general por el manejo político que se le da a la información por parte de los degeneradores de opinión en Venezuela. Venezuela hoy tiene por fin, es increíble, ¿no? Porque dentro de lo negro, dentro de lo terrible, de lo que es la situación interna en Venezuela con respecto al liderazgo necesario para poder sacar el país a flote, dentro de la jugada sobre todo latinoamericana, encontramos quizá por fin un escenario realmente propicio para que Venezuela se pueda reencontrar con la libertad. Pero existe esa mezquindad, y voy a ese punto. El presidente Donald Trump se ha parado 2 veces en el escenario de las Naciones Unidas y entre sus temas ha estado Venezuela. Explicó la primera vez que se paró en ese escenario sobre que lo que vive Venezuela es un proceso de socialismo perfectamente aplicado y por eso Venezuela está en esta condición. Este año volvió a poner el tema en la mesa y más allá, porque saliendo del discurso vemos el avance de las sanciones económicas ya direccionadas hoy hacia el oro. Esperemos que pronto esté direccionada hacia la minería de tierras raras para poder ponerle la lupa con respecto a lo que es uranio, coltán, arenas de tallo. Es que son demasiadas las cosas que están sucediendo alrededor de esa minería. Pero también tenemos que tener en cuenta de que lo que sucedió en Colombia, por más que se quiera separar o no nos guste desde el principio ciertas acciones de Duque, lo que sucedió en Colombia nos evitó a Petro, nos evitó la acción directa del Foro de Sao Paulo en Colombia. Cuando hablamos de la campaña de Colombia, siempre explicábamos en aquel momento la importancia y lo bueno que era para Venezuela que Petro no ganara, que eso no pudiese ver la luz, porque todo lo que iba en contra del Foro de Sao Paulo era positivo para Venezuela. Y ahora tenemos este fenómeno, el fenómeno Bolsonaro en Brasil. El fenómeno Bolsonaro en Brasil ha terminado de prender ciertas alarmas que faltaban todavía de entender dentro de la política venezolana. El fenómeno Bolsonaro es muy claro en la lucha contra el comunismo, es muy claro en el fenómeno de lo que significa el Foro de Sao Paulo, es muy claro al entender, al confesar por parte de ellos mismos que el régimen de Maduro le hace daño a Brasil. Es una cosa que tiene que detenerse todo lo que es el chavismo. Son muy claros en eso, ellos están conscientes de la responsabilidad de Brasil en la sustentación del Foro de Sao Paulo. Todas esas realidades son claras y evidentes y ha hecho el punto más interesante de todo esto. Ver cómo la estructura política y comunicacional venezolana lo que ha hecho es criticar a Trump, criticar a Bolsonaro y dejar lejos, muy lejos, la realidad de Venezuela. Dejar a Venezuela sumida en ese vacío y en una falta de norte político. Es realmente grave en ese sentido, pero es muy positivo lo que está sucediendo en el mundo frente a esta realidad. Sí están sucediendo cosas muy importantes para Venezuela en ese sentido, pero la mezquindad de la difusión del mensaje político es mayor, y eso es realmente grave. Por eso te decía y quería que tú lo dijeras, hay veces que las noticias internacionales los países la toman según, o los medios de comunicación, según donde esté la noticia, y se olvidan de aquellos pueblos que están sufriendo y que realmente a uno le da mucho que pensar. O sea, era más importante en los Estados Unidos pelear contra Trump que preocuparse por las dictaduras o preocuparse por los delincuentes en Venezuela. Y fíjate que tanto fue así que los millones de dólares que se gastaron en los Estados Unidos apoyando a muchos líderes socialistas y comunistas con la tendencia
dicen demócratas socialistas que se han infiltrado en los Estados Unidos? Es que lamentablemente el Partido Republicano no sabe defenderse, es mi opinión. Sí. Por consiguiente, estamos infiltrándose con gente que viene de los distintos países, con mentalidad socialista y con mentalidad conveniente por traer ciertos familiares de otros países, votan a los acá partidos que de alguna manera tienden y hacen que políticos socialistas tomen o lleguen a ser votados por la mentalidad que está llegando a los Estados Unidos. Y yo creo que es hora de que los norteamericanos empiecen a llamar la atención y empiecen a defender su país. Y defender su país es darse cuenta de la manipulación que tienen los socialistas o aquellos partidos que están infiltrados por los socialistas o comunistas, tendencia comunista, porque lo tienen en ustedes. A ustedes lo destruyó el socialismo. Eso. Y destruyó en todos lados donde estuvo, y ahora resulta que muchos de los del partido demócratas es novedad que estén los socialistas y que tengan candidatos socialistas en los Estados Unidos. Por eso yo me pongo a pensar si no es hora o qué es lo que está pasando, que realmente Estados Unidos se deja invadir por mentes socialistas, no por gente que ha vivido en el mundo socialista, y que va a tener sus consecuencias a muy corto plazo. Estamos hablando de las próximas elecciones, en donde ya hay que luchar para defender a los Estados Unidos de esta tendencia que se está infiltrando en muchos canales de televisión, que solapadamente atacan al presidente, pero como lo mismo que no atacan. Si atacan al presidente, están atacando al 50% de los ciudadanos norteamericanos. Pero ellos lo hacen solapadamente y saben cómo trabajan los socialistas, infiltrándose en los distintos países. Y por eso parece que no se aprendiera la lección de la experiencia que están pasando ustedes. No se aprende, de verdad, no se aprende, y se está aprendiendo quizás ciertas alarmas muy tardes que van haciendo que sean sectores los que van despertando frente a la realidad venezolana. No se entiende básicamente porque el venezolano no la supo entender por la complicidad política. Todavía sigue siendo para el mundo referentes. Hay ciertos venezolanos que siguen siendo referentes, y lo que han sido esos venezolanos son cómplices de esta desgracia. Esa es la realidad. La realidad es que el mundo todavía sigue escuchando voces de venezolanos que están muy lejos de haber identificado el problema. Venezolanos que recibieron el voto por parte de sectores de la oposición del país, que se abregaron en nombre de esa Venezuela que estaba intentando poner freno a la desgracia socialista, pero lo que han hecho es hacer posible que el trato que reciba la tiranía sea con guantes de seda, sea un trato con mucho cariño y con mucho tacto y con cuidadito, porque ellos son demócratas. Lo que son es que hay un déficit democrático, como decía Pekov, o lo mismo que ha insistido Julio Borges constantemente, que frente al proceso que vive Venezuela, donde no hay ningún tipo de equilibrio político, donde el Estado de Derecho se murió, donde no existe ningún tipo de garantía de respeto mínimo, ni siquiera a los derechos humanos, la salida tiene que ser electoral. Es realmente cruel esa situación. Entonces, como esa situación no ha sido explotada de manera clara, el mundo todavía cree que el monstruo de lo que sucede que sucede en Venezuela no es socialismo, es simplemente una organización criminal que está allí. No, esa organización criminal que está aquí, que está gobernando a sus anchas, que lleva 20 años haciendo esto de una manera descarada, está utilizando esa pistola que es el socialismo, y está matando no solo al pueblo venezolano. Y es importante que el mundo entienda eso para que pueda poner sus barreras. Por eso siempre hay que insistir en el daño que se hizo con el cuento del fin de la historia.
hoy me dio muchísimo dolor porque tuve la oportunidad de conversar con una persona que realmente le duele el país. Y de estas personas que han puesto carne en el asador, preocupación real por lo que sucede, y ha sido víctima, es víctima del avance criminal del gobierno y del uso de la justicia, de la ley, en contra de la libertad. La justicia, entendiendo la justicia comunista, entendiendo que tenemos un régimen comunista gobernando Venezuela. Entonces, esta persona que es víctima de eso, está conversando y me dice, no, es que no podemos seguir viendo esto desde el punto de derecha o izquierda. Y yo lo oía, y él se sentía súper inteligente diciendo semejante estupidez. Y hay un momento en que lo detengo y le digo, tú todavía estás tan lejos de entender al enemigo, tú todavía no sabes quién te entregó, quién está entregando el país, quién ha hecho posible el desastre. No entiendes lo difícil que nos lo va a poner mañana, lo imposible que nos está haciendo el hoy, para hacer totalmente invivible el mañana. Entonces, cuando te encuentras que aún un venezolano que es víctima de esa salvaje realidad sigue sin entender qué demonios es el socialismo y cómo lo está matando, es lógico que un país que todavía no está sufriendo las consecuencias de eso esté lejos de entenderlo. Es que hay unas cosas que son incomprensibles. Por ejemplo, si nosotros tenemos que decir que Brasil, los socialistas de Brasil se dieron cuenta de lo que se llama socialismo, que son los ladrones para poder aprovecharse del pueblo, parecería que se dieron cuenta y votaron a aquellos que tienen la posibilidad de hacer o de respetar otra forma de política para beneficiar, que acá hay que trabajar, acá hay que organizarse, acá no es cuestión de regalar el dinero de lo que hay para después morirse de hambre todo el mundo. Esa mentalidad me extraña que haya sido captada por el pueblo de Brasil. Sí, en Brasil existe un fenómeno que es muy interesante en torno a Bolsonaro, porque la política brasilera es distinta. En Brasil existe... Es que Brasil fue imperio, y por más que uno suene ridículo, Brasil no tuvo que pasar por un proceso independentista como el que vivimos muchos de los países latinoamericanos. Brasil tuvo una evolución política. Brasil viene con una serie de conceptos que quedaron muy arraigados dentro de su estructura política, conceptos que hoy pudiesen estar enmarcados bajo el esquema de la derecha católica, conceptos políticos muy claros, frescos también de la última dictadura brasilera, padre del milagro brasilero. Brasil está reencontrándose con Brasil. Brasil está en eso, en un proceso de reencuentro frente a fenómenos políticos que le han hecho mucho daño. Lula, el Foro de Sao Paulo, Dilma, todo ese entorno hizo un daño aún superior de lo que hizo João en su momento, João Goulart en su momento, mucho más grande. El asunto es que ahora, en este reencuentro de Brasil, el brasilero tuvo la oportunidad de participar en la decisión, tuvo la oportunidad de elegir el destino que está buscando, lejos de lo que le han hecho daño, y asumiendo una serie de responsabilidades conscientes de un discurso claro, contundente y direccionado así en pro del orden y en pro del desarrollo de ese país gigantesco, de ese país continente que es Brasil. Fíjate, Brasil, perdón que me meta, lo distinto que está, que Michel Temer invitó a Bolsonaro a ir a la cumbre del G20 en Buenos Aires para ayudarlo en la transición, que si lo pensamos en un tiempo atrás sería algo imposible. Absolutamente imposible, absolutamente imposible. Bueno, en el caso de Temer es lógico que él vaya haciendo cada una de estas cosas, porque él tiene que ir como ablandando su futuro, ¿no? En el caso de Temer ha tenido que manejar, por lo menos mal que bien pudo lograr llevar el barco a su fin, porque Temer es muy corresponsable, su país, su partido es muy corresponsable
del proceso de Dilma y de Lula. Hay que recordar que Temer era el vicepresidente de Lula, le dio su partido sustento político necesario para la coalición política que mantuvo a Dilma en el poder. Entonces, Temer está siendo bastante inteligente en ese sentido. Está cuidando que exista la correcta institucionalidad, pero también está buscando un poco de favor dentro de la opinión pública, dentro de un hombre que fue copartícipe del proceso de destrucción, pero tuvo por lo menos la fuerza de poder llevar el barco hasta el puerto de las elecciones que dan este nuevo Brasil que vendrá bajo el gobierno de Bolsonaro. Ahora, el viejo Brasil, el de Dilma Rousseff, Fernando Haddad, ellos van a estar en la contracumbre con Cristina, con José Mujica, con Álvaro García Linera. Dios. Todo este gran material humano. También va a estar Enrique Samper, Sí. va a estar Gustavo Petro, Piedad Córdoba, el ex juez Baltasar Garzón, Dios. madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, Zaffaroni, juez de derechos humanos, que por Dios. Entonces, todos estos individuos. Y otra cosa que me tiene un poco asombrada, que Andrés Manuel López Obrador invitó a Macri, invitó también a Cristina Kirchner. Sí. El problema es que ella, para salir del país, tiene que pedir permiso a la justicia. Entonces no sé qué tanto le servirá como invitada una señora que tiene que pedir permiso para salir del país. Y también este señor Manuel López Obrador ha invitado a grandes figuras a su toma de mando. Sí. Al presidente de la Asamblea de la República Popular Democrática de Corea, Evo Morales, Iván Duque dijo que va a asistir. ¿No está en la cumbre del G20? No. No. Bien, vamos a ver. Y por supuesto, Nicolás Maduro, aunque todo el mundo le pidió que no lo invite a la Asunción. Vimos una reacción muy... Tiene que muy... sentirse rodeado de su maravillosa gente. Bueno, Andrés Manuel López Obrador busca sentirse rodeado de su gente, ¿no? Y conseguir con ello un cierto nivel de respaldo dentro de sus masas. Lo que pasa es que ya los vientos de protesta, el daño que está haciendo López Obrador sin ser presidente es salvaje, lo que ha hecho, porque la economía funciona, ¿no? La economía funciona. Estamos viendo los números de crecimiento de Brasil nada más con el hecho de que Bolsonaro ganó. Estamos viendo los números de pérdida en la economía mexicana por el hecho de que Andrés Manuel López Obrador ganó. Igual que aquí en Venezuela pasó, eso es tan radical, tan marcado, es tan increíblemente marcado, que el 11 de abril, bien, profesor, el 11 de abril del año 2002, Venezuela, en medio de la tragedia, en medio de la masacre, tuvo esa luz de oportunidad del fin del chavismo en ese momento, y en ese momento el bolívar creció, se dejó de depreciar frente al dólar, los bonos de deuda venezolanos que estaban en C empezaron a marcar B+. La respuesta de futuro para Venezuela se hizo enorme, gigantesca, el mismo reflejo que vive Brasil. Mientras tanto vive bajo la sombra negativa que lo que traen este tipo de proyecciones como las que presenta Andrés Manuel López Obrador. Ahorita nombrabas a cada uno de estos personajes de esta contracumbre y uno se ríe de lo que significa, pero eran gobierno ayer. Eran gobierno y siguen siendo gobierno en el sentido de que aún en muchos países forman parte de gobernaciones, de alcaldías, tienen gran cantidad de miembros en los congresos y siguen teniendo grandísima fuerza y penetración dentro del aparato comunicacional de estos países. Se basa en que sigan haciendo eso y seguirán haciendo daño porque no se termina de decir la verdad completa. La verdad duele, la verdad es espantosa.
esta organización criminal que es el socialismo a nivel internacional hace posible de que estas personas tengan todavía un megáfono para decir, para generar inestabilidad, para generar procesos de destrucción y para acompañar la destrucción de otros pueblos. Pero poco a poco el coto se va haciendo, ¿no? Se les va sembrando coto. Ese hecho de que Cristina tenga que buscar algún tipo de permiso especial para poder ir, creo que no se lo van a otorgar, para poder ir a la toma de posesión de López Obrador. Ese hecho de que López Obrador no pueda contar con todos sus camaradas porque reciben el rechazo directo, la acción que vimos por parte del Partido de Acción Nacional de México en pleno Congreso, rechazando la presencia de Nicolás Maduro allá, es un mensaje bien importante de eso que hablábamos hace rato, lo que está sucediendo en Latinoamérica. Sí, con Lula da Silva preso, que también era algo impensable. Exacto. Entonces son cosas muy, muy, muy importantes que dentro de la mezquindad del mensaje político y comunicacional de la dirigencia política comunicacional venezolana, el venezolano no termina de entender y no logra avanzar. Y este punto es bien importante porque nos trae a una realidad grande. La realidad de un mensaje que forma parte de la manipulación con la cual someten al venezolano. Venezuela no logrará, no existe, no vendrá ningún tipo de proceso de gran unidad, de esquema de liderazgo político para poder conseguir la salida. Igual que tampoco vendrá para la estabilización inmediata futura un gran gobierno de unidad nacional y ese festival de paja con la que someten a los pueblos. Esto va a ser, de ser posible la recuperación de Venezuela, lo que siempre hemos hablado, un proceso de una vanguardia que decide tomar el poder y avanzar en el proceso de construcción de las bases de la libertad de Venezuela. Hay que quitarse de la cabeza ese gran cantidad de clichés vacíos que lo que hacen es mantener al país dormido esperando que se formule la mágica unidad donde tirios y troyanos luchan por el bien de Grecia. Eso no existe. No existe. Venezuela vive bajo un enemigo interno que es el socialismo. Ese enemigo interno es gobierno y es oposición. Ese enemigo interno no va a dar posibilidad alguna de salida y lo que va a traer es inestabilidad mañana. Y si ese enemigo interno no lo identificamos bien y no lo ponemos a un lado, no recuperaremos a Venezuela y no tendremos futuro como país. Entonces hay que sacarse de la cabeza ese festival de estupideces que impone la matriz comunicacional venezolana, obligando al país a sumergirse en un fango asqueroso de lo que ellos llaman unidad política. Un fango asqueroso que nos ha tenido en este país sin movimiento, en una arena movediza realmente increíble que ya asfixió al país, lo asfixió económicamente, lo asfixió con los derechos humanos, lo asfixió en todas las formas posibles y aún siguen metiéndole a la gente esa camisa de fuerza absurda de la unidad. No, aquí no hay unidad porque tú no puedes tener unidad con el que trabaja para el enemigo, con el que es parte del enemigo. La única unidad que tiene que buscar el país es en torno a un mensaje claro de renacer, un mensaje que te lleve a un encuentro de Venezuela, tal como Brasil se está encontrando con Brasil, tal como mucho de los Estados Unidos se está reencontrando, porque hay que hacer un análisis bien interesante con respecto al resultado electoral de estas elecciones de medio término. Desde Reagan no veíamos una pérdida de bancos tan baja. Es increíble. No solo se mantuvo el Senado, no solo es interesante el resultado a nivel de gobernaciones, sino que lo que sucedió a nivel de diputados, por más que se pierda la Cámara, está lejos de ser una derrota. Solo Reagan había logrado mantener un nivel de ese tipo. Es increíble lo que está sucediendo en el reencuentro de los países con sus realidades. Venezuela tiene que reencontrarse con Venezuela y para poderlo hacer tiene que dejar atrás toda esta capa política comunicacional que lo único que ha hecho es daño y
hacer posible esta desgracia. Bueno, fíjate, ya Loredo está llegando a la hora, a su fin, esta conversación tiene para largo, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Vamos a tener un país, un presidente socialista mexicano, y nadie habla del salario de un mexicano. No. El mexicano está ganando alrededor de $110 por mes. ¿Cómo puede vivir una persona con $110 por mes? Bueno, el venezolano, Que tendrá que irse del país. si le habla... Entonces yo me imagino... Perdone, profesor. ¿No? Perdone, yo le entiendo eso, ¿no? Y entiendo el fenómeno de lo que va a suceder en las fronteras, y entiendo todo eso, pero cuando usted trae esa cifra de $110 al mes, es una cifra realmente asombrosa para lo que gana el venezolano promedio. Porque lo que le han hecho a Venezuela, lo que está sufriendo el venezolano promedio, lo que ha permitido el venezolano promedio, es algo criminal, es algo absurdo. Aquí se ha estado ¿Cuánto es el viviendo... salario actual? Si lo ponemos a dólar libre, el venezolano debe estar alrededor hoy de nuevo en menos de $10 al mes. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿A qué nivel un país que estaba al mismo nivel de los Estados Unidos ha llegado a través del socialismo que estamos importando y que tenemos aquí en el sur de la Florida, a través de pasar la experiencia que ustedes ya pasaron? Es increíble. Es Y increíble. espero que los norteamericanos sepamos defendernos de esa mentalidad del tercer mundo, porque va a perjudicar a los Estados Unidos. Eso Pero es... discúlpenme, yo a lo mejor como mujer soy un poco más tonta en mi razonamiento. Por favor, Yanni. El comunismo no funcionó en Rusia, el comunismo no funcionó en Cuba, el comunismo no funciona en Venezuela. ¿Qué quieren inventar? Comunismo. Comunismo con esa ropita ahora es más progresismo, ¿no? Porque hay que ser muy progresista. Hay que... Correcto. Entonces, simplemente es comunismo, simplemente es la evolución de eso. Es lo que... Mira, siempre van a encontrar en esa mentira, buscar un proceso igualitarista, siempre van a encontrar en esa mentira salvaje que es el socialismo, la manera de esclavizar a los pueblos. Sí, lo malito que después lo toman los delincuentes, ¿no? Porque Es que siempre ha sido encima de eso, delincuente. Si me dijeras que fuera idealista... Es que siempre va a ser de Los que delincuente. ganan a tomar el poder son todos los delincuentes, como la Kirchner, como Maduro y como los narcotraficantes que están en... Es que vamos a poner que México estos delincuentes... está invadido por el narcotraficante. Vamos a poner que estos delincuentes hoy tienen el motor en el narcotráfico, profesor. Vamos a poner que estos delincuentes hoy se basan en su motor en el narcotráfico. Pol Pot era un criminal y su control se basaba en sus ansias de matar. Siempre es un crimen el que va de la mano con eso. Siempre es un crimen lo que hace posible que el socialismo se encuentre con la oportunidad de llevar adelante su accionar. Porque el principio es antinatural y no hay nada más criminal que lo antinatural. Noel, ya se nos voló la hora, que es increíble cuando nos ponemos a escuchar todo esto que pasa, y ya son muchos fines de semana que seguimos hablando, y lamentablemente siempre hay noticias terribles, y cuando uno cree que ya su capacidad de asombro llegó al máximo, siempre hay algo más que nos deja con ganas de llorar. Con ganas de llorar, y hay que tomar también, de nuevo, esa tristeza y ese dolor, convertirlo en rabia y en fuerza para poder recuperar a Venezuela y encauzar en nuestros países hacia el norte de la libertad. Dios te oiga. Noel, nos encontramos el próximo fin de semana y ojalá pronto empecemos a encontrar buenas noticias y un futuro como fue antes Venezuela, el faro de América. Amén. Un fuerte abrazo, Jenny. Gracias y muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches.